la parte mía, me tenés que grabar vos y pasarme control, porque viste que ahora solo el que abre la reunión puede. Sí, Después quédate tranquila que yo estoy acá igual. Bueno, empezamos con los temas de digestivo, muy importantes. No solo para el examen, sino para los conocimientos que ustedes tienen que tener. ¿Sí? Acuérdense que en el cuatri anterior habíamos visto organización general del tubo digestivo. Ese tema lo vimos hace mucho, pero yo les pido que le hagan un repasito, ya para la próxima clase, tener bien los conocimientos de la organización general de la histología del tubo digestivo, porque después ahora empezamos a ver los órganos en particular, y lo que hacemos es partir de esa organización general y bueno, ver las adaptaciones de cada órgano de acuerdo a la función que va a cumplir. Entonces, repasen organización general del tubo digestivo, que fue la última clase que tuvimos el cuatri pasado, que quedó ahí medio colgada. Bueno, pueden ver la presentación, ¿no? Sí. Sí, Mari, perfecto. Genial. Bueno, arrancamos, ¿sí? Hoy vemos boca, todo lo que tiene que ver con boca. ¿Ustedes les parecerá boca? Bueno, hay un montón de contenido, un montón de estructuras dentro de la boca, ¿sí? O, a ver, a veces decimos más que boca, cavidad bucal, para que ustedes entiendan el concepto de que es una cavidad, ¿sí? Tiene un orificio, obviamente que se llama orificio bucal, ¿sí? O sea, en la parte anterior, el orificio bucal que comunica con esta cavidad, o sea, el medio externo con esta cavidad, y un orificio posterior, se llama istmo de las fauces, que lo va a comunicar con la faringe, que es el órgano que está por detrás de la cavidad bucal. Muy bien. Era el conducto con el sistema respiratorio, ¿puede ser? En realidad, la que se va a comunicar con el sistema respiratorio es la faringe, ¿sí? No la cavidad bucal. Sí. No, decía ¿sí? faringe. Ah, bien, bien. Faringe sí. Faringe también está en relación con el sistema respiratorio, ¿sí? Sí. Bien, muy bien. Bueno, acá queda bien en claro lo que es el vestíbulo, ¿sí? El vestíbulo es lo que tenemos entre los labios, ¿sí? Y las encías. A eso es lo que se le llama vestíbulo, ¿sí? Ahora vamos a empezar con la descripción en particular. Muy bien. Ustedes se tienen que imaginar la cavidad bucal como ven acá en esta imagen, como si fuera un cubo, un cubo donde vamos a tener una pared anterior, una pared posterior, paredes laterales, ¿sí? Un techo y un piso. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es describir. Vieron que en anatomía siempre hay que organizarse, ¿no? Tanto para la explicación como para el estudio, porque así si nos organizamos, bueno, no nos olvidamos de nada, ¿sí? Por lo tanto, se van a imaginar la cavidad bucal como obviamente si fuera un cubo, ¿sí? Muy bien, ¿qué vemos en la pared anterior? Muy bien, los labios, ¿sí? Bueno, el vestíbulo, tanto los labios como el vestíbulo están revestidos de una mucosa. A ver si ustedes se acuerdan lo que era una mucosa. Era como un tejido conectivo, ¿puede ser? Sí, pero te falta algo. ¿Qué vas a tener en la superficie? Epitelio epitelial. Uh-huh. y tejido conectivo subyacente. Muy bien, tejido epitelial y un conectivo subyacente. Me encantó esa palabra. ¿Sí? Yo porque relacionaba más la mucosa con tejido conectivo, pero sí, siempre hay un tejido epitelial junto. Claro, siempre la mucosa es un tejido epitelial y un conectivo que subyace, que está debajo. ¿Sí? Acuérdense que siempre los epitelios necesitan nutrición, irrigación a partir del conectivo, porque el epitelio, ya sabemos, no es un tejido irrigado, por lo tanto la nutrición se la va a dar
la irrigación que tiene el tejido conectivo. No se olviden de ese concepto de mucosa. Cuando yo digo que esto está revestido de una mucosa, ya me tengo que imaginar que voy a tener un epitelio y un conectivo debajo. Si ustedes piensan, cuando nosotros vimos epitelios, ¿qué epitelio le pondrían a la boca? Bueno, perdón, a los labios y a la superficie bucal. Plano, un epitelio plano y por ahí creo que estratificado. Bueno, muy bien. Le vamos a poner un epitelio estratificado y muy bien ahí, plano. Perfecto. Entonces, los labios, ¿sí? La mucosa interna que reviste la cavidad bucal es un epitelio estratificado plano, ¿sí? Y obviamente, como es mucosa, va a tener debajo un conectivo, ¿sí? Bueno, subyacente, ¿sí? En realidad, en los labios está queratinizado el epitelio, ¿sí? Pero en la zona de las encías toda la superficie que ustedes ven más brillosa, o sea, las paredes de las mejillas, ¿sí? La parte del vestíbulo, todo eso es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan lo que era queratinizado? Lo vimos cuando vimos piel. Bueno, no sé si se acuerdan porque esto fue hace mucho tiempo. Pero bueno, el hecho de que el epitelio esté queratinizado significa que tiene un estrato córneo donde las células obviamente se van muriendo, van perdiendo el núcleo, ¿sí? Bueno, obviamente son células que han secretado queratina, ¿sí? Por lo tanto se forma una capa de queratina sobre la superficie del epitelio. Bien, la boca, ¿sí? Además de esa mucosa que la reviste, está formada, ¿sí? Sobre todo, bueno, la parte de los labios, por el músculo orbicular de los labios, ¿sí? Eso permite que nosotros podamos abrir y cerrar la boca, básicamente, ¿sí? Este es el músculo. Y bueno, y por lo tanto todo revestido de piel y de mucosa. Bien, paredes laterales, ¿sí? Las paredes laterales es lo que llamamos mejillas. Obviamente la estructura de las mejillas, ¿cómo lo ven? ¿De qué están hechas? Vos decís cómo es como más elástica que por ahí el resto, las otras partes de la boca. Bueno, ¿por qué la ves más elástica? ¿Qué tenés acá? Piel. Piel, bien. ¿Y debajo de la piel? ¿Qué tenés? Tejido subcutáneo. Me encanta porque hacen toda una conjetura. ¿Qué es esto? Miren, las puedo mover. ¿Las puedo inflar? El músculo. Músculo. Contener aire. Ah, buchinador. El buchinador. El músculo buchinador es el que forma las mejillas, ¿eh? Sí, sí. Ese que nos permite soplar, ¿sí? Ese es el músculo. Por lo tanto, las mejillas tienen estructura muscular, ¿sí? Obviamente de afuera revestidas por piel, de adentro revestidas por una mucosa, ¿sí? Después cuando veamos glándulas salivales, fíjense que ahí, en la parte superior de las mejillas, desemboca, bueno, a la altura del segundo molar superior, desemboca uno de los conductos de las glándulas salivales. ¿Lo ven ahí? Sí. Muy bien, ahí desemboca, bueno, el conducto parotidio, conducto estenon de la glándula salival parótida, ¿sí? Pero después lo vamos a volver a mencionar cuando veamos glándulas salivales. Bueno, muy bien, de afuera piel, de adentro mucosa, están formadas por el músculo buchinador, o bucinador, como más les guste. Bien, entonces, lo que ya vimos, ¿sí? Es la abertura, o sea, la pared anterior, ¿sí? Formada por los labios, bueno, el vestíbulo, vimos las paredes laterales formadas por las mejillas. Vamos ahora al techo, ¿sí?
el techo es lo que llamamos paladar o bóveda palatina, ¿sí? El paladar tiene una parte que se llama paladar duro, ¿sí? Que es la parte más anterior. La parte posterior se llama paladar blando. ¿Estamos? O velo del paladar. Paladar duro y paladar blando o velo del paladar, ¿sí? Por supuesto, el paladar duro va a estar formado por el maxilar superior, ¿sí? Obviamente siempre revestido de mucosa. Y el paladar blando, sí. El maxilar superior estaba también con relación con la cavidad nasal. Formaba, creo que la base puede ser. Muy bien. Muy bien ahí. Perfecto, ¿sí? Acá lo vemos, bueno, en una vista inferior, pero sí, también tiene que ver con las fosas nasales, ¿sí? El paladar duro entonces va a estar formado por el maxilar superior y en la parte más posterior otro huesito que se llama palatino, ¿sí? Ahí Sí, ya no tienen vista. silencio en los micrófonos. Ah, perdón, profe. No pasa nada. Bien, entonces, paladar duro, maxilar superior y palatino. ¿Eh? Y ahora nos vamos al velo del paladar o paladar blando. ¿Preguntas? Yo creo que hasta ahora no hay problema, ¿no? Todo se entiende. ¿Sí? Muy bien, velo del paladar, o paladar blando. Como acá dice formación fibromuscular. Básicamente el paladar blando está formado por músculos, también siempre tapizados por una mucosa, ¿sí? Pero bueno, la estructura en sí tiene que ver con músculos, ¿sí? Se va entendiendo, ¿no? Ustedes Sí, profe, yo sí. se pueden dar cuenta que la parte anterior es ósea y la parte posterior, del techo de la cavidad bucal, es muscular, ¿sí? Sigue siendo la parte posterior del techo nada más, ¿no? Claro, parte posterior del techo, ¿sí? Vas a ver que va a estar formado, bueno, por músculos. ¿Cuáles son estos músculos? ¿Sí? Ahora los vamos a ver. Pero bueno, esto la verdad es que no es tan trascendente, porque bueno, acá lo dividieron en cara posterior, ¿sí? Cara anterior, cara posterior, ¿sí? Un borde anterior y un borde inferior, ¿sí? O sea, en el borde anterior, ya ahí termina el paladar óseo, paladar duro, y comienza el velo del paladar, ¿sí? Y el borde inferior es lo que va a formar el istmo de las fauces, ¿sí? Con la úvula. Lo que nosotros llamamos, ¿qué? Campanilla, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver que eso está formado por músculos, ¿sí? Entonces, el velo del paladar va a estar formado por dos músculos, obviamente uno derecho y uno izquierdo, que se llaman palatogloso, ¿sí? Palatogloso, ustedes se tienen que imaginar que va desde el paladar hacia dónde. ¿Qué significa el término gloso? No sé si lo saben. Hasta la Lengua. Lengua. Muy bien. Entonces, los músculos palatoglosos van desde el paladar, ¿sí? Óseo hasta, desde el paladar hacia, no, óseo no, desde el paladar hacia la lengua, ¿sí? Esos dos músculos son anteriores, y en la parte posterior, o sea que este músculo que ustedes ven acá, ¿sí? Es el palatogloso. Y el que ven ahí, más posterior, se llama palatofaringio, porque va desde el paladar blando hasta la faringe, ¿sí? O sea, se forman como dos arcos, Los músculos forman como dos arcos, un arco anterior y un arco posterior, ¿sí? Y otro músculo que ustedes van a ver acá que se llama músculo de la úvula, Ahora después vamos a ver otras imágenes. Entre medio de los dos arcos
tanto el que forma el músculo palatogloso como el palatofaringio, ¿qué se puede ver ahí? Bueno, acá lo dice. Perdón, no me había dado cuenta que estaba la referencia. Amígdalas. Son las amígdalas, ¿sí? En realidad acá está mal. Estas no son las amígdalas faringias, ¿sí? Estas no son las amígdalas faringias, son las amígdalas palatinas, ¿sí? La amígdala, por eso acá tienen que corregir yo no me di cuenta que estaba mal escrito, lo tendría que haber arreglado antes. Pero bueno, arréglenlo ustedes. Son las amígdalas palatinas. La amígdala faringia está en el techo de la faringe. Es otra amígdala, ¿sí? Profe, Sí. creo que yo había dicho que cuando fue la clase de vías aéreas superiores, que a veces en la amígdala, como que a veces se te hacían como piedritas blancas, como que se te acumulaba. Algo así tenía, no me acuerdo ahora el No, en nombre. realidad deben ser lo que vos decís, son las placas. Eso Claro. me Bueno, acuerdo. cuando tenés amigdalitis, obviamente No, por una... pero no era amigdalitis, no era sin amigdalitis, pero se te acumula como una secreción medio blanca que tiene feo olor. Ahí, es como una piedrita. No, Chirico, es pus. Cuando se infectan las amígdalas, es pus. Cuando uno dice tiene placas en las amígdalas, es pus. Sí, no sé si hay otra cosa de lo que él dice. Yo tengo entendido que son las placas. Tenía un nombre, no me acuerdo el nombre. Bueno, después búscalo. También voy a buscar yo, pero la verdad es que no. Espérame que me lo anoto porque me olvido. Sí, después cualquier cosa de la clase que viene lo buscamos y lo vemos. Puede ser, lo que vos decís. Creo que lo habías mencionado también cuando habíamos hablado de faringe antes, me parece. Pero Ahí bueno. puse el nombre en el chat. Bueno. Gracias. Mirá vos, yo no lo sabía. Bueno, entonces, sepan que estas son las amígdalas palatinas, no son las amígdalas faringias. ¿Sí? Las faringias están en la faringe. El ruido de mate. ¿Quién está tomando mate? Bueno, ¿vamos bien? Velo del paladar, ¿sí? Está formado por los arcos, el arco anterior, que son los músculos palatoglosos, el arco posterior lo forman los músculos palatofaringios, ¿sí? Eso es lo que va a formar el velo del paladar. Ahora, hay un par de músculos más que se encargan de tensar y de elevar este velo del paladar. Esta imagen que ustedes ven acá, ¿sí? Es una imagen, una vista posterior, ¿sí? Estamos viendo en una vista posterior. Obviamente estas son las fosas nasales, este es el músculo de la úvula, este músculo que vemos acá va a ser el palatofaringio, ¿sí? Porque estamos viendo desde atrás. El palatogloso no lo veo porque obviamente es un músculo anterior, ¿sí? Y tenemos otros dos músculos, uno que se llama tensor del velo del paladar y elevador del velo del paladar, ¿sí? Para poder ver el tensor del velo del paladar tenemos que cortar este músculo porque este es más posterior. ¿Ustedes qué creen? ¿En qué participarán o en qué mecanismo o proceso participarán estos dos músculos, tensor y elevador del velo del paladar? A ver si se les ocurre. ¿En qué momento contraemos esos músculos? Cuando tiene que pasar el bolo alimenticio. Muy bien, cuando tragás, exactamente, cuando hacemos la deglución, ¿sí? Cuando deglutimos, obviamente es todo un mecanismo reflejo, que después vamos a ver, ¿sí? Estos músculos se contraen, elevan el paladar blando, ¿sí? Al elevarse el paladar blando, permite que obviamente el bolo alimenticio pase de la cavidad bucal a la faringe, y a su vez esa elevación del velo del paladar, obviamente obstruye, ¿sí? La cavidad nasal.
para que obviamente el bolo, ¿sí? Porque al levantarse, está impidiendo que el bolo pase, ¿sí? A la cavidad nasal. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Bueno, esto es para que vean todos los músculos que, bueno, obviamente después vamos a mencionar en la deglución. Vamos al piso, ¿sí? Piso de la cavidad bucal. Bueno, está formada principalmente por este músculo que se llama miloioidio, ¿sí? Que por supuesto va desde la mandíbula, ¿sí? La mandíbula tiene una línea de inserción para este músculo, bueno, que se llama línea miloioidea, justamente, ¿sí? Y va desde la mandíbula hasta el hueso ioides. ¿Ya lo mencionamos, el hueso ioides? Sí, cuando vimos laringe. Igual hoy lo vemos en cuello, Mari. Bueno, igual algo habíamos hablado cuando vimos laringe, ¿sí? Así que no es nuevo. Bien, otros dos musculitos, ¿sí? Son los genioideos, que van desde las apófisis geni, la mandíbula tiene unas apófisis, unas saliencias que se llaman apófisis geni, y desde ahí van los músculos genioideos, ¿sí? O sea, desde las apófisis geni hacia el hueso ioides. Y después hay otros músculos que se llaman geniogloso, que van desde las apófisis geni hasta la lengua. Pero a esos no forman parte, el geniogloso no forma parte del piso. En realidad se lo considera, acá está mencionado, ¿sí? Pero se lo considera más un músculo de la lengua que un músculo del piso de la cavidad bucal, ¿sí? Básicamente en el piso vamos a tener el miloioideo y el genioideo, ¿sí? Pero bueno. Bueno, las paredes, digamos, la parte anterolateral del piso va a estar formada por, bueno, la mandíbula. Este es el cuerpo de la mandíbula, esto es la rama ascendente, ¿sí? Pero bueno, después también la vamos a ver cuando vemos masticación. Bueno, básicamente el piso de la lengua, el piso de la cavidad bucal está formada por estos músculos, ¿sí? Y también delimitada por la mandíbula. Qué sé yo, acá menciona la lengua, ¿eh? Yo no estoy muy de acuerdo Profe, con eso, entonces pero bueno. solamente miloioideo y genioideo Sí, como piso, como ¿sí? piso. Sí. Como piso de la lengua. Como piso de la lengua. La tengo con la lengua, como piso de la cavidad bucal, ¿sí? Ahora, en este piso hay algunas estructuras importantes, que tenemos que poder identificar. Hay una parte, en este piso hay una parte de la glándula submandibular, esto es una de las glándulas salivales, ¿sí? Va a estar el conducto de la glándula submandibular, que se llama conducto submandibular o de Wharton, ¿sí? Es importante el nervio, este se llama nervio lingual, ¿sí? Acá también lo podemos ver. El nervio lingual es un nervio principalmente sensitivo. Todavía no vimos pares craneales, pero bueno, es una de las ramas del trigémino. El trigémino, bueno, es el par 5 de los pares craneales, es un nervio muy sensitivo, capta sensibilidad, obviamente, de esta zona, de la lengua, y parte de esta zona del piso de la boca, ¿sí? Pero bueno, principalmente de la lengua. Sensibilidad, Cuando hablamos de sensibilidad, ¿a qué creen que nos referimos? Si un nervio capta sensibilidad. Tomé el mate muy caliente. ¿Cómo me di cuenta?
¿Sí? Me di cuenta obviamente porque hay un nervio sensitivo que capta ese estímulo, ¿sí? El calor, el tacto, ¿sí? Eh, la presión que se ejerce sobre esta zona, bueno, tiene todo que ver con la sensibilidad. El dolor, Mari. El dolor, gracias, ¿sí? El dolor. Eso todo tiene que ver con la sensibilidad, porque después vamos a ver en la lengua lo sensorial, ¿sí? Que es otra sensación diferente, que tiene que ver con el sentido del gusto. Lo sensitivo es, bueno, como dice Cris, el dolor, la temperatura, el tacto, el contacto con algo, la presión, todo eso tiene que ver con sensibilidad. Y lo sensorial tiene que ver con, por ejemplo, en este caso, el sentido del gusto, como vamos a ver en el caso de la lengua, ¿sí? Bueno, el nervio lingual es un nervio, es una rama ya les dije, del trigémino, que es un nervio, en líneas generales, sensitivo. Profe, también te puedo ayudar, por ejemplo, a identificar una textura, por ejemplo, si algo es, no sé, crocante o algo es, por ejemplo, untuoso, así. Tipo, sería Claro, como también, claro, la sería como una, claro, textura sería de como los... una variación más física, ¿no? Que química. Claro, exactamente, exactamente. La textura de lo que vos introducís en la boca, ¿sí? Vos te podés dar cuenta, como decís vos, si algo es áspero, si algo es más liso, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con la sensibilidad. Muy bien. Después vamos a ver toda la inervación de la lengua, ¿sí? Porque es importante saberlo. Bueno, acá también hay una arteria que se llama arteria sublingual. No sé qué más decirles del contenido. No, ya está. Bueno, acá tienen otra diapo que también les muestra un poquito el contenido, ¿sí? Arterias y venas sublinguales. La vena no aparece, ¿sí? Ya dijimos el conducto submandibular. Estas imágenes, por las dudas, mírenlas porque aparecen por ahí en algún examen señalando alguna de las estructuras, ¿sí? Bien, y acá se ve el nervio lingual, que es el que habíamos mencionado hace un ratito. Creo que nada más. ¿Vamos bien? Eso es Sí, parte del profe, sí. contenido que Sí, podemos... profe. Ah, perdón, otra cosa que vemos que no está en las imágenes, pero un nervio importante que está en esta zona del piso de la boca es el hipogloso. El nervio hipogloso es el nervio que le da movilidad a la lengua, inerva los músculos de la lengua para el movimiento, ¿sí? Hipogloso es el par 12 de los pares craneales. Así que ya acá mencionamos dos pares craneales. Uno, el 5, que es el trigémino, donde este nervio lingual es una de las ramas, y mencionamos que es sensitivo, acá en este caso principalmente, y el hipogloso, que es el par 12 de los pares craneales, que se dedica nada más que a la motilidad de la lengua. ¿Sí? Bueno, esto es el origen embrionario. Ya en las primeras clases habíamos mencionado las capas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esto, denle una mirada, ¿sí? A partir del ectodermo, bueno, como dice acá, el esmalte de los dientes, del parénquima, de las glándulas parótidas, ¿sí? Y las mucosas, el epitelio de paladar duro, mejillas, labios y encías. ¿Sí? Y en el caso del endodermo, bueno, el parénquima de las glándulas submandibulares y sublinguales, ¿sí? Y los epitelios del paladar blando, lengua y piso de la boca. Esto no es tan importante, así que les comentamos, léanlo obviamente. Bien, vamos a los anexos de la cavidad bucal, ¿sí? Bueno, los dientes. Bueno, los dientes, obviamente, ahora vamos a ver que hay distintos tipos de dientes. La finalidad del diente, obviamente, es
¿no es cierto? Triturar, dividir en partículas cada vez más pequeñas el alimento, ¿no es cierto? Con respecto a la estructura, también no es un tema fundamental, pero bueno, más o menos tengan una idea de cómo está formado el diente, ¿no es cierto? Va a estar formado, bueno, la parte que sobresale de las encías se llama corona, ¿sí? A nivel de la encía vemos el cuello y después la raíz, ¿sí? La raíz se introduce dentro de una cavidad que tiene la mandíbula que se llama alvéolo, ¿sí? Y ahí aparece una articulación, ¿no es cierto? Que yo creo que la han estudiado, entre el diente y los alvéolos de la mandíbula. ¿Alguien se acuerda de esa articulación? No creo que se las pregunten, pero bueno. No sé si la vieron, Cris. No me acuerdo. No quiero meterles más información. Clasificación general, cuando clasificamos la articulación. ¿Se acuerdan que había varias que eran únicas? Esta, por ejemplo, dentro de la sinartrosis era única y tenía un nombre especial. No, nadie se acuerda. Bueno, No, se llama nadie. gonfosis. Gonfosis. Muy Eh, bien, ¿se acuerdan, viste? Muy bien. ¿Cómo está formado el diente? ¿Sí? Primero el esmalte, que es lo que está revistiendo la superficie, la que está en contacto con la cavidad bucal. El esmalte es principalmente mineral, ¿sí? Es hidroxiapatita. ¿Se acuerdan de la hidroxiapatita? Como es mineral, ¿sí? Los ácidos lo van degradando, desgastando al esmalte. Es netamente una capa de, ¿sí? De mineral, de hidroxiapatita que reviste el diente, ¿sí? Después tenemos la dentina. La dentina ya es una, digamos, la estructura de la dentina ya es celular. Hay unas células que se llaman odontoblastos, que secretan también unas proteínas, bueno, para formar la dentina, ¿sí? Después tenemos la pulpa. La pulpa básicamente es, bueno, tejido conectivo laxo con, bueno, hay vasos, nervios, ¿sí? Ya ahí cuando la caries perfora y llega ahí, sonaste, porque ahí es cuando se Duele te un produce montón. el dolor. Claro, ahí está toda la irrigación. Exacto, Toda la la inervación. irrigación y las terminaciones nerviosas, ¿sí? Bueno, y después el cemento, ¿sí? También es una capa, también hay células, no me acuerdo ahora, creo que se llaman cementoblastos, ¿sí? Que también secretan una matriz muy similar a la matriz ósea, ¿sí? Bueno, que obviamente une el diente a la superficie ósea de la mandíbula, ¿sí? Bueno, esmalte, dentina, pulpa, cemento, nada más, ¿sí? No hace falta que sepan nada más. Bien, la bacteria que produce las caries, ¿sí? Para hacer el agujerito y horadar el diente, secreta ácido, ¿sí? Por eso las pastas dentales que nosotros usamos tienen componentes más bien alcalinos, para poder contrarrestar la acidez. Muchas tienen bicarbonato de sodio en los Claro, ingredientes. bicarbonato. El bicarbonato también es una sustancia alcalina, ¿sí? Que obviamente la finalidad de eso es neutralizar la acidez que produce la bacteria de las caries, ¿sí? Por eso, bueno, nos lavamos con dentífrico. Obviamente los ácidos, como ya les dije, degradan el esmalte del diente, ¿sí? Por eso consumir muchos ácidos no es tan beneficioso para los dientes, ¿sí? Mucho azúcar. El azúcar también da Bueno, el mucha azúcar, caries. no, el azúcar en realidad lo que hace es alimentar a la bacteria, ¿sí? Claro. Entonces la Esa bacteria bacteria, no tiene ácido. cuanto más azúcar tiene, más se reproduce. ¿Se entiende? Sí. Bueno,
Después, por ejemplo, van a ver cosas como, por ejemplo, las pacientes bulímicas, ¿no? Que se provocan el vómito. Pasa eso que el ácido del estómago les va destruyendo el esmalte de los dientes. Es uno de los signos, ¿no? de esta enfermedad. Bueno, conclusión, el ácido degrada el esmalte dentario porque es obviamente una sustancia mineral, ¿sí? Bueno, esto es importante, ¿sí? Los tipos de dientes y cuál es la función de cada uno. Muy bien. Y la fórmula dentaria, ¿sí? Tenemos la fórmula dentaria del niño, ¿no es cierto? Que es lo que llamamos dentadura de leche, y después la fórmula dentaria del adulto, ¿sí? Los tipos de dientes son incisivos, caninos y molares, ¿sí? ¿Para qué sirven los incisivos? Para cortar. Muy bien, tienen un borde así en bisel que sirven para cortar, ¿sí? Los caninos ya tienen punta, ¿para qué sirven? Para desgarrar. Ujú, para desgarrar. Bueno, y los molares, como la palabra lo indica, Triturar, moler. triturar, moler, exactamente, ¿sí? Si nosotros analizamos un cuadrante, ¿sí? O sea, un cuarto de la dentadura del niño, vamos a ver que hay 2 incisivos, ¿sí? Un canino y 2 molares. Por supuesto, esto lo tengo que multiplicar por 4, porque tengo la misma mitad del otro lado y abajo también, ¿sí? 2 incisivos, un canino y 2 molares. ¿Cuántos dientes entonces deberíamos tener siendo niños? 20. 20, exactamente, ¿sí? Muy bien. Ahora, en la dentición adulta, también 2 incisivos, esto no cambia, un canino, ¿sí? 2 premolares y 3 molares, ¿sí? El último, la llamada muela del juicio. Muy bien, entonces, ¿cuántos dientes tenemos en la edad adulta? 32. Muy bien, 32, exactamente. Bueno, esto es fácil, pero estudienlo, ¿sí? Es importante. Bueno, vamos con la lengua, porque tenemos un montón para hablar de la lengua, aunque ustedes no lo crean. Bueno, como dice acá, tiene una parte móvil y una parte fija, que es la base de la lengua, que está obviamente en la región más posterior, ¿no es cierto? Es un órgano netamente muscular. ¿De qué tipo de músculo está formado la lengua? Pensemos. ¿La puedo mover a voluntad? Estriado. Estriado. Muy bien. Era el famoso estriado visceral, ¿no es cierto? Que habíamos visto cuando vimos la clasificación de músculos. Muy bien. Es un órgano netamente muscular, ¿sí? No, me quedé mirando nada, lo que decía acá. Bueno, entonces una parte móvil y una parte fija, un órgano netamente muscular, obviamente revestido de una mucosa, ¿sí? La mucosa de la lengua es bastante particular. Si bien es un epitelio estratificado, plano, queratinizado, de todos modos vamos a ver que bueno, tiene algunas adaptaciones, ¿sí? Que son las papilas gustativas. Así que eso ahora dentro de un ratito. ¿Sí? Bueno. Esperen que quería ver algo. Muy bien. Bueno, en la imagen vamos a reconocer algunas estructuras, ¿sí? Epiglotis, que obviamente forma parte de ¿qué órgano? Laringe. Laringe. Exactamente. Acá podemos ver, ¿sí? Los 2 músculos
que ya habíamos mencionado que formaban el velo del paladar, ¿no es cierto? ¿Qué músculo sería este? El que formaba el pilar posterior. ¿Cómo se llamaba? Palatofaringeo. Muy bien, palatofaringio. Este es el palatofaringio y este es el palato Gloso. Gloso. gloso, ¿eh? Mírenlo, ahí. ¿Estamos? ¿Y esto qué es? Ah, la amígdala. La amígdala palatina. Palatina. Muy bien. Acá atrás hay otra amígdala que se llama amígdala lingual. ¿Sí? Amígdala lingual. Bueno, y después lo que habíamos mencionado recién, la base, ¿sí? Y la parte móvil de la lengua. Bueno, tiene un surco medio, un ápice, y ahí se puede, esto es lo que se ve en forma macroscópica, ¿se entiende? De la lengua. Y después vemos la B lingual, ¿sí? Si nunca se miraron la lengua, es momento de que empiecen a sacar la lengua. No la saco yo ahora porque obviamente la debo tener verde, pero, o sea, empiecen a visualizar, ¿no? Estructuras que podemos ver. Si ustedes se fijan bien en la parte posterior, hay una B corta, ¿sí? Formada por papilas, ¿sí? Que son las papilas caliciformes o circunvaladas. Bueno, ahora en un ratito las vamos a ver, ¿sí? Esto es lo que se ve macroscópicamente en la estructura de la lengua. Músculos, ¿sí? Bueno, la verdad es que hay gran cantidad de músculos que se llaman, por ejemplo, hay músculos que forman parte de la propia lengua, llamamos músculos intrínsecos, ¿sí? Hay uno longitudinal superior, hay uno longitudinal inferior, y hay músculos transversales en la lengua. Todo eso forman parte propiamente de la lengua y se llaman músculos intrínsecos, longitudinales y transversales. Después hay otro que llamamos extrínsecos, porque obviamente lo que hacen es fijar la lengua a estructuras vecinas. Uno ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Que era el palato gloso, ¿sí? Hay otro músculo que va hacia la apófisis estiloides. La apófisis estiloides es una saliencia, bueno, que del hueso temporal, ¿sí? Y obviamente desde el cráneo hasta la lengua, y este músculo se llama estilogloso, ¿sí? Estilogloso. Después hay otro que va al hueso hioides, ¿sí? Hiogloso. O sea, tiene bastantes músculos que, digamos, la fijan, ¿no? El 2 que ustedes ven acá, ¿qué significa? Son dos, que son Que pares. son dos, que obviamente tengo uno derecho y uno izquierdo. ¿Se entiende? Bien. Profe, perdón, Sí. no me quedó claro lo de función de músculo extrínseco y el intrínseco. No, No el me quedó claro. intrínseco es el músculo que te va a formar la propia lengua. ¿Sí? Y después Sí. los extrínsecos son músculos externos a la lengua, ¿sí? Que obviamente le dan sostén, ¿sí? Por supuesto que también van a participar en el movimiento, pero la fijan, ¿sí? Y son externos a la lengua. ¿Se entiende? Los externos son el palato gloso, el estilogloso, el hiogloso, geniogloso, ¿sí? Que van desde las apófisis geni hacia la lengua. Sí. O sea, desde la mandíbula a la lengua. O sea, está sostenida por el cráneo, está sostenida por la mandíbula, está sostenida por el hueso hioides, ¿sí? Y por el paladar. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, estos que ustedes ven acá son propios de la lengua. ¿Sí?
Bueno, acá no está esa clasificación, pero yo como para que se ordenen en el estudio, nada más. Bien. Armación osteofibroso. Bueno. Tiene que ver con el hueso hioides, ¿sí? La aponeurosis de la lengua. Las aponeurosis, ustedes siempre piensen que son tejido conectivo, ¿sí? Que rodea el músculo. ¿Se acuerdan que, no sé, allá lejos y hace tiempo, cuando vimos la organización del músculo estriado, que La estaba en el... poneurosis era lo que contenía el músculo y la poneurosis era lo que contenía el músculo y evitaba que, por ejemplo, se contrayera de más. Exactamente. Bueno, cada músculo de estos tiene su propia aponeurosis, ¿sí? Y el septo linguae, bueno, es un tabique, ¿sí? Medio que tiene la lengua, que también lo que hace es permitir la inserción de estos músculos, ¿sí? Es un tabique de tejido conectivo que, bueno, permite la inserción de los músculos. Pero bueno, básicamente sepan, por ahí lo más importante es que sepan los músculos, ¿sí? Los intrínsecos y los extrínsecos. Bien, vamos a la... ¿Van bien? ¿Están cansados? No. Se aguantan un poquito más, ¿no? Sí, profe. No. Bueno, vamos a la inervación de la lengua, ¿sí? Como yo les mencioné anteriormente, tenemos una inervación sensitiva, una inervación sensorial y una inervación motora, ¿sí? La sensitiva, ya les dije, tiene que ver con captar las sensaciones de calor, bueno, de frío, o sea, de temperatura, de dolor, de tacto, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con lo sensitivo de la lengua. La parte posterior, ¿sí? Es captada la parte posterior, bien posterior, ahí, por el nervio vago, Bueno, el par 10, acá dice neumogástrico, pero la verdad es que el par 10, lo conocemos mucho más como nervio vago que como nervio neumogástrico. Es muy raro que lo llamemos así, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que el par 10 es el nervio vago. La parte posterior, o sea, el tercio posterior de la lengua, la parte sensitiva, ¿sí? Tiene que ver con el nervio glosofaringio, que es el par 9, ¿sí? Y toda la parte anterior tiene que ver con ese nervio lingual que nosotros habíamos mencionado antes, que es una rama del trigémino. Entonces, lo sensitivo, posterior, neumogástrico. El tercio medio, podríamos decir, el glosofaringio, y los 2 tercios anteriores por el par 5, que es el trigémino. Esto cuesta ahora por ahí aprenderlo, porque todavía no vimos los pares craneales. Pero bueno, lamentablemente es algo importante y lo van a tener que saber, ¿sí? Bueno, con respecto al sentido del gusto, ahí ya tiene que ver con captar estímulos químicos. ¿Qué captamos con el sentido del gusto? ¿Qué podemos captar de los alimentos? El sabor dulce. Si son amargos. Exacto. Captamos lo salado, lo dulce, lo amargo y lo ácido. Esos son los gustos. Bueno, y el umami, que es el gusto cárnico, ¿sí? Bueno, esos son los gustos, básicamente. Sí, te Nunca escucho. entendí eso, el gusto umami. Mm. Bueno, justamente es el quinto gusto. Es lo que te permite, es el gusto que en realidad es dulce, salado, ¿sí? Ácido, amargo y sabor cárnico, ¿sí? El sabor de la carne.
Sí, hay un aditivo, ¿no? Que es el glutamato monosódico, que Sí, ese lo conozco. lo podemos detectar como este gusto, ¿sí? Salsa de soja, claro, exacto. Son estimulantes de este gusto, ¿sí? Sí, ustedes lo habrán visto en técnicas, ¿no? Claro, da ese saborcito, ¿eh? Todavía técnicas no. No, todavía no. Ah, bueno, porque algunos por ahí sí, pero algunos como son... Tengo escuchado y el glutamato monosódico sé qué es. ¿Sabés qué es? Es el potenciador que se usa en muchos ultraprocesados y que genera como esas ganas de seguir comiendo. Claro, porque justamente te estimula esta sensación, ¿sí? Esta sensación de ese gusto, ¿sí? Que supuestamente es muy agradable y uno, claro, te dan ganas de seguir comiendo, ¿sí? Bien, entonces, el gusto, el sentido del gusto en la lengua va a estar captado por otros nervios. Bueno, en realidad la parte posterior siempre va a ser el neumogástrico, ¿sí? El vago, digamos. No sé por qué dije neumogástrico, en realidad es el nervio vago. Los 2/3, perdón, los 2/3 nada. El tercio posterior, ¿sí? El 1/3 posterior por el glosofaringio, ¿sí? El mismo que captaba sensibilidad. Y los 2/3 anteriores de la lengua, el nervio facial, que es el par 7, ¿sí? Bueno, es así la cuestión. Entonces, con el sentido del gusto, los 2/3 anteriores por el facial, el tercio posterior por el glosofaringio y la parte más posterior, ¿sí? El nervio vago. Y después, por suerte, la motilidad es un solo nervio, de toda la lengua, que tiene que ver con el par 12, que es el hipogloso. ¿Sí? No es tan complicado, porque ustedes miren esto. Sensibilidad y gusto de la parte más posterior por el nervio vago, ¿sí? El tercio posterior, sensibilidad y gusto, glosofaringio. Y lo único que se modifica, en el sentido de lo sensitivo y lo sensorial, son los 2/3 anteriores, que en el caso de la sensibilidad me lo va a dar el trigémino, el nervio lingual, que es rama del trigémino, y en el caso de lo sensorial del gusto, el nervio facial. O sea, lo único que me cambia es esto. El resto corresponde al mismo nervio. ¿Se entendió? Y después la motilidad, todo por el hipogloso. Así no se complican la vida. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, gracias. No es tan difícil, porque uno lo ve así y dice, ay, Dios mío, ¿cómo me voy a acordar esto? No es tan complicado. ¿Sí? Lo único que cambia es esto, el tercio anterior. ¿Sí? Para lo sensitivo, el trigémino. Ustedes siempre acuérdense que el par 5, trigémino, es un nervio, bueno, tiene otra función, pero después la vamos a ver en la masticación. Pero básicamente tiene que ver con la sensibilidad. ¿Sí? Bueno, y el facial para el gusto. Bueno, muy bien. ¿Quieren descansar un ratito? Aunque sea 20 minutos, ¿o sigo? Sigo hasta las 10. Díganme ustedes, Por mí sigamos, no sé. Digamos por mí. Sí, Bueno, sigamos por acá. si no están cansados, seguimos. Bueno, muy bien. Vamos a la articulación temporomandibular, ¿sí? Que obviamente es la articulación entre el hueso temporal y el cóndilo de la mandíbula, ¿sí?
Bueno, en el hueso temporal, ¿sí? Hay una cavidad que se llama cavidad glenoidea. Hay un tubérculo articular que, bueno, obviamente sirve como de tope, ¿no? Para ese cóndilo que se va a introducir en la cavidad glenoidea. ¿Se entiende, no? O sea, el cóndilo de la mandíbula va a articular acá, en esta cavidad glenoidea. ¿Sí? Eso es la articulación temporomandibular, lo que se da entre la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo de la mandíbula. ¿Sí? Entre ambas superficies, bueno, por supuesto, cada superficie articular revestida por cartílago. ¿Qué cartílago? El hialino. Muy bien, hialino, ¿sí? Cada superficie articular va a estar revestida por cartílago hialino. Interpuesta en cada superficie va a haber un menisco, un menisco articular que obviamente adapta la superficie de la cavidad glenoidea porque no es tan cóncava para que el cóndilo de la mandíbula articule perfectamente. Por lo tanto, hay una adaptación por parte del menisco. También formada por cartílago. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo el menisco? Fibroso puede ser. Muy bien, cartílago fibroso. ¿Sí? Perfecto. Por supuesto, después ligamentos, ¿sí? La cápsula articular que refuerza y bueno, reviste toda la articulación y mantiene las superficies unidas, ¿sí? Ahora vamos a ver, no sé si estaban los ligamentos extrínsecos. La articulación temporomandibular es una articulación que sufre bastante dislocación, es decir, sobre todo las personas que tienen bruxismo, que aprietan mucho los dientes durante la noche, cuando duermen, ¿sí? Bueno, se lesiona bastante la articulación. Ah, bueno, acá están los ligamentos extrínsecos que mantienen, ¿sí? Digamos, que refuerzan la articulación. ¿De qué están hechos los ligamentos? A ver, así vamos asociando un poco a cuando vimos tejidos, ¿no? ¿Qué tipo de tejido forma los ligamentos? La cápsula articular y todos estos ligamentos, estos cordones que vemos acá. ¿No era de colágeno el ligamento? Sí, pero ¿qué tejido? ¿Tejido conectivo, profe? Tejido conectivo, muy bien. Le tenemos que agregar algo más. Muy bien. Parte de muscular puede ser. ¿Cómo? Parte de un poco de tejido muscular, No. No. Muy bien. ¿Tejido conectivo qué? Tengo que aclarar, porque no es un El tejido apellido conectivo. del tejido conectivo. ¿Qué? El apellido del tejido conectivo. Claro. Y tiene doble apellido. Tejido conectivo el nombre, el apellido doble. ¿Cómo le digo? Denso modelado. Ahí está. Muy bien. Muy Denso modelado, exactamente. Muy bien. Bueno, los ligamentos son tejido conectivo denso modelado, ¿sí? Todo así muy prolijita, las fibras de colágeno tipo 1, ¿no? Para darle mucha digamos, que sean capaces de soportar fuerzas, ¿no? Bueno, ligamentos, Hay ligamentos laterales y mediales, o sea, del lado externo y del lado interno, ¿sí? Y a su vez tenemos otros ligamentos, ¿sí? Pterigomandibular, que va desde la apófisis pterigoides, ¿sí? Hacia la mandíbula, el esfenomandibular, también desde el hueso esfenoides a la mandíbula, y el estilo mandibular de la apófisis estiloides a la mandíbula. ¿Sí? Pterigo, esfeno y estilo mandibular.
Todavía no vimos cráneo, ¿sí? Pero bueno, cuando veamos cráneo, obviamente estas estructuras van a sonar un poco más. La apófisis estiloide, las apófisis pterigoides, ¿sí? Esperen un minuto. Acá. Bueno, no sé si lo van a poder ver. Ahí. ¿Ven el cráneo? Esto que se ve acá, ¿sí? Que está detrás de la mandíbula, bueno, del maxilar superior, ¿sí? Ahí, estas son las apófisis pterigoides. No sé si lo pueden ver. Sí, se ve, pero si podés descifrar es otra cosa. Es muy difícil. Bueno, yo se los pongo así. Ahí va. Ahí. Maxilar superior. Ahí atrás. Ahí. Eso que sobresale ahí son las apófisis pterigoides. Son del hueso esfenoides. ¿Sí? Después cuando veamos cráneo lo vamos a entender mejor. Ahí, bueno, no, esperen. Ahí, lo que pasa es que la apófisis estiloides siempre se rompe en los cráneos, no está, ¿sí? Pero bueno, está ahí, que forma parte del hueso temporal. Bueno, nada, después cuando veamos cráneo, estas cosas está buena verlas en la presencialidad, porque en la virtualidad se complica, ¿sí? No sé si me entendieron algo, pero bueno, la intención estuvo. Claro, lo importante es saber que esta articulación es una articulación que se mueve mucho cada vez que comemos, algo duro. Entonces, tiene ligamentos propios, que son interno y externo, pero eso no alcanza. Entonces, tiene ligamentos, ven que son como cuerdas que te agarran la mandíbula al cráneo, ¿sí? Para que no se me zafe. Eso lo llamamos extrínsecos, y cada uno va de un lugar del cráneo a la mandíbula y tiene ese mismo nombre: pterigomandibular, esfenomandibular, estilomandibular. Que les quede más o menos el concepto de eso, que los ligamentos están sobre la articulación pero no alcanzan, ¿sí? Porque es una articulación que tiende a irse bastante. Entonces tenemos como cuerdas tendinosas que agarran la mandíbula al cráneo. Y son estos ligamentos extrínsecos o accesorios. Claro, intrínsecos, la propia cápsula, ¿sí? Y además reforzada por ligamentos internos o mediales y externos o laterales, ¿sí? Y después los extrínsecos, como dice Cris, los que van del cráneo a la mandíbula, ¿sí? Es una articulación que tiene que soportar mucha fuerza, aunque ustedes no lo crean. ¿Sería la única móvil del cráneo? Porque viste que cráneos siempre eran todas sin artrosis. ¿Y esta cómo la clasificarían? En cóndilo. Claro, ¿qué dije que era esto? Una articulación bicondilia. Claro, es bicondilia, porque tengo uno de acá y uno de acá. ¿Estamos bien? Funcionan como al mismo tiempo las dos, derecha e izquierda. Muy bien. Perfecto. Bien, los músculos. Músculos que obviamente mueven esta articulación, ¿sí? Porque sin músculos no se movería. ¿Estamos? Bien. Músculo temporal. A ver, toquen acá arriba. Muevan la mandíbula, ¿sí? Si apretás los dientes se siente el músculo que... Si Claro. apretás mucho los dientes Toquen acá. se siente. Muy bien, entonces, ese es el músculo temporal, ¿sí? Obviamente se inserta todo ahí en el hueso, en la escama, se llama así, escama del hueso temporal, y hasta la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿sí? Ahí, que acá la veo sin músculo. Ahí se inserta el músculo temporal. ¿Estamos? Bueno. Y después tenemos el músculo macetero, que va desde el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Bueno, al arco cigomático. El arco cigomático es esto que ustedes ven acá, ¿sí?
Entonces va, acá no tengo la mandíbula, pero bueno, va desde el arco cigomático al ángulo de la mandíbula. ¿Vamos bien? Bueno, piensen, ¿qué va a suceder con la mandíbula si contraigo estos músculos? O sea, ¿qué efecto va a tener en la mandíbula cuando el músculo se acorte, ¿no? Y tire. ¿Qué función tendrá esto cuando está agarrado acá y se contraiga? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Para masticar. Bien, pero ¿qué hace con la mandíbula? La mueve de arriba a abajo. Corre para un No lado. contraigan, a ver, no contraigan ningún músculo. Relajen todos los músculos de la cara. ¿Qué pasa con la mandíbula? La so- ¿Qué pasa? se cae. Se cae. Cae Exactamente. ese músculo la sostiene. Claro, el músculo al contraerse la eleva, Mm. ¿sí? Y bueno, obviamente eso es para la masticación, ¿sí? Pero si yo no contraigo ningún músculo, a mí la mandíbula se me cae, ¿sí? Se me abre la boca. Justamente, bueno, estos músculos, tanto el macetero como el temporal, elevan la mandíbula cuando se contraen, ¿sí? Pero hay otros. Estos son todos los músculos de la masticación, ¿sí? Hay otros que son más internos. Bueno, pterigoideos laterales y pterigoideos mediales, ¿sí? Esos los puedo ver, obviamente, del lado interno, ¿sí? El pterigoideo lateral va desde la zona del cóndilo de la mandíbula a las apófisis pterigoides, que recién yo se las mostré, ¿no? Bueno, que las puedan identificar. Pero bueno, ya la palabra me lo dice, ¿sí? Pterigoideo lateral, obviamente, va desde el cóndilo de la mandíbula a las apófisis pterigoides. Y el pterigoideo medial va desde las apófisis pterigoides al ángulo de la mandíbula, pero del lado interno. ¿Sí? Estos músculos, por la inserción que tienen, fíjense que si se contraen, ¿sí? También van a elevar la mandíbula, porque si se contraen, ¿sí? Fíjense que va a producir una elevación. Pero también estos músculos tienen la función, ¿sí? De la diducción, de la lateralidad de la mandíbula. Cuando yo mastico, no solamente elevo, sino que también hago un movimiento de lateralidad, ¿sí? Como los rumiantes. Hacemos movimientos de lateralidad, de ascenso y de descenso de la mandíbula para la masticación. Todos estos músculos, ¿sí? El temporal, el macetero y los pterigoideos están inervados por la porción motora del trigémino. Acuérdense que yo les dije que el trigémino era un nervio ¿qué? ¿Qué dije? Ya ni se acuerdan lo que dije. Sensitivo. Sensitivo, ¿sí? Pero tiene una parte motora, ¿sí? Que se encarga de la inervación de los músculos de la masticación. Es lo único que hace motor. Después todo lo demás tiene función sensitiva, ¿sí? Acuérdense en los nervios porque es importante, ¿sí? Bueno, y acá tienen un cuadrito muy lindo donde les va a... Tengo mis objeciones, como siempre, pero bueno. Yo también. Sí, no sé, pero bueno. Porque el pterigoideo medial, También hace deducción. más que elevación, hace diducción. Lateralidad o diducción es lo mismo, ¿sí? Yo no lo pondría como elevador únicamente, Es más, tiene más función de lateralidad y diducción que de elevación. Es más, si ustedes miran la orientación de las fibras musculares, se pueden dar cuenta de eso, ¿sí?
Un músculo que va a elevar la mandíbula tiene que tener una orientación así de arriba para abajo. ¿Se entiende? Porque al contraerse va a elevar. Ahora, el lateral es muy, muy horizontal para producir elevación. ¿Sí? Razónenlo, que es importante eso. Y temporal y macetero, principalmente elevación. ¿Sí? También podemos... podemos proyectar hacia adelante y hacia atrás también. ¿Algo más para acotar, Cris, de esto? Vos que te dedicás mucho más a los músculos. Bien, nada más. Está Muy perfecto. bien. Lo único que yo opino lo mismo que vos, que el pterigodio es deducción, ¿sí? Del cuadro. Sí, no elevación, pero bueno. Bien, ahí está. Bueno, nervio mandibular. No sé por qué han puesto esto acá, pero bueno. A ver. Para explicar la inervación de los masticadores, me parece. Ah, está bien, perfecto. Sí, tenés razón. Perdón. No sé si darle las 3 ramas, pero bueno. Yo se las menciono, ¿sí? Acuérdense que habíamos mencionado hace un ratito el nervio trigémino como nervio inervador de estos músculos, ¿sí? Trigémino es un nervio que obviamente tiene 3 ramas importantes, ¿no? Por eso se lo llama trigémino. Tiene una rama que se llama rama oftálmica, tiene una rama que se llama maxilar y tiene otra rama que se llama rama mandibular, ¿sí? Ya les dije que el nervio es netamente sensitivo, pero la rama mandibular, además de sensitiva, tiene su porción motora. Y esa porción motora es la que va a inervar todos los músculos de la masticación. ¿Estamos? Los pterigoideos, ¿sí? Bueno, y no se ven los demás, pero sepan que todos, acá el temporal, todos son inervados, ¿sí? Por la rama motora del nervio mandibular. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, de las 3 ramas, el mandibular es el que lleva la parte motora, además de sensitiva, para inervar los músculos de la masticación. Bueno, voy a ir rápido a las papilas, ¿sí? No sé por qué ahora aparece la lengua acá. Bueno, no, el epitelio bucal, ya dijimos que era un epitelio estratificado plano, queratinizado, ¿sí? Eso ya lo habíamos mencionado. Acuérdense que siempre es una mucosa, ¿sí? Con su epitelio y su tejido conectivo debajo. Bien. Bueno, esto, nada, si quieren lo vemos. Yo no quiero perder mucho tiempo porque quiero ir a las papilas, más que nada, que es lo más, Sí, Mari. no sé si importante. Bueno, esto después lo miran, lo leen, ya más o menos estuvimos hablando, ¿sí? Pero siempre va a ser un epitelio estratificado. Puede ser queratinizado o no queratinizado. Bien, Y vamos siempre con las papilas, sí. siempre con la mucosa que la cubre y la protege. Sí, sí, exactamente. Siempre la cavidad bucal, tanto la lengua y la cavidad bucal, mucosa, ¿sí? El epitelio es estratificado plano, ¿sí? Y en toda la superficie que ustedes vean más lisita, más brillosa, ¿sí? Ahí podemos decir que el epitelio es estratificado plano, no queratinizado, ¿sí? Y el resto de las superficies, los labios, la lengua, ¿sí? Son queratinizados. Bueno, perdón, vamos a las papilas. ¿Ustedes vieron la superficie de la lengua? ¿Sí? Que no es una superficie lisa,
¿no? Y brillosa, sino que la vemos como con cierta rugosidad, ¿no es cierto? Bueno, justamente se da eso porque ese epitelio, o esa mucosa, mejor dicho, tiene unas estructuras que se llaman papilas, ¿sí? Las papilas son de 4 tipos diferentes. Tenemos papilas filiformes, ¿sí? Las papilas filiformes son más puntiagudas. Después tenemos las papilas foliadas, que son más cuadriláteras. Tenemos las papilas fungiformes. Fungiforme significa que tiene forma de hongo, por eso la superficie es redondeada, ¿sí? Y después tenemos las papilas caliciformes o circunvaladas, que también son redondeadas, son más voluminosas, son más grandes y tienen un surco alrededor de toda la papila. Si acá lo pueden ver, en un corte. Todas estas papilas están distribuidas sobre la superficie de la mucosa de la lengua. Toda la lengua, a ver si hay algún... Esperen que quiero ver... Esto está mal. Bueno, ahora después lo vamos... No. No hay ningún dibujo que me diga dónde está cada papila, pero no importa, se los explico yo. Toda la superficie de la lengua va a estar revestida de estas papilas, las filiformes. Por eso la lengua tiene como un aspecto de toalla, ¿no? Porque toda la superficie va a estar revestida de estas filiformes. Entre medio de las filiformes, cada tanto hay fungiformes. Las fungiformes se observan como puntitos más rojos. Después ya les dije, mírense la lengua al espejo. Hay como puntitos más rojos, más brillantes. Las foliadas están en la superficie lateral de la lengua, ¿sí? Y las circunvaladas o caliciformes están formando la B lingual que habíamos mencionado antes, que está en la parte posterior de la lengua, ¿sí? Las foliadas al tacto como que parecen más grandes que el resto. Las foliadas las tenés en la parte lateral, Claro. Después Como mírense que la parecen más. lengua, que no las van a ver, porque esto es una imagen microscópica, no las van a poder ver así, pero estas, por ejemplo, estas que son más coloraditas, se pueden ver, ¿sí? Si tienen buena vista, se ven. Todas se ven, básicamente. ¿Qué pasa con estas papilas? ¿Sí? En 3 de ellas, en las foliadas, en las fungiformes y en las circunvaladas, en el epitelio, ¿sí? Hay corpúsculos gustativos. Fíjense ahí, en esta imagen histológica, se ven como unos circulitos, ¿sí? De una coloración más clara, Eso es porque en el epitelio hay corpúsculos gustativos. ¿Qué son los corpúsculos gustativos? Justamente son células especializadas, ¿sí? Hay células de sostén, células sensoriales, ¿sí? Que están en comunicación con la terminal nerviosa del nervio que tiene que ver con el sentido del gusto, ¿sí? Y están capacitadas estas células sensoriales para captar los distintos gustos. En realidad el sentido del gusto es un sentido químico. Lo que hace es captar sustancias químicas, ¿sí? Entonces la célula sensorial puede captar, ¿sí? Una sal, por ejemplo, no sé, el cloruro de sodio, como algo salado, puede captar algo dulce, ¿sí? Como la glucosa, la sacarosa. Puede captar algo ácido, como cualquier ácido, y amargo, ¿sí? Y el umami, ya dijimos. Bueno, justamente el corpúsculo gustativo va a estar formado por células de sostén y células sensoriales, ¿sí? Y ya les digo, las sensoriales son las que están en contacto con las terminaciones nerviosas, ¿sí? Del nervio en cuestión. Puede ser el glosofaringio, ¿no es cierto? Puede ser el facial,
cualquiera de estos dos, porque son los que tienen que ver con el sentido del gusto. Bueno, y el vago que está en la parte más posterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, bueno, Sí, acá está sí, la profe. imagen. Perdón, sí, te escucho. No, nada, que sí entendí. Ah, perdón, pensé que me querías preguntar algo. Bueno, acá sí estaba la imagen, perdón. Acá está la distribución de las papilas, ¿sí? Las caliciformes o circunvaladas en la B lingual. Las filiformes distribuidas, ¿sí? En toda la superficie de la lengua y ahí entremezcladas tenemos las fungiformes. Y en la parte lateral, las foliadas, ¿sí? Todas las papilas pueden captar todos los gustos. ¿Estamos? Porque antiguamente se decía que la parte de la punta captaba lo dulce, que las laterales captaban lo ácido, que la parte posterior lo amargo. Nada que ver, ¿sí? Toda la lengua puede captar todos los diferentes gustos. O sea, todas las papilas tienen corpúsculos gustativos para captar todos los gustos, ¿sí? La célula sensorial puede transducir cualquiera de las sustancias químicas que producen las diferentes sensaciones, ¿sí? Las únicas que no tienen corpúsculos gustativos son las filiformes, ¿sí? Están nada más que como sensibilidad y como para aumentar la superficie de contacto, pero nada más, no tienen que ver con el sentido del gusto. ¿Se entendió? Esto lo voy a pasar porque eso es mucha... y para terminar, ¿sí? Para terminar, vamos a ver lo que es la vía gustativa. ¿Eh? ¿Están bien? ¿Están vivos? Porque bueno, fue como mucha información. Bueno, ahora viene el recreo. Ahora los vamos a dejar descansar un rato. Bueno, vamos con el sentido del gusto. ¿Sí? Dijimos, los 2/3 anteriores, ¿cuál era el nervio? ¿Cómo? ¿El vago? No, los 2/3 anteriores. ¿Qué nervio se encargaba del sentido del gusto? El trigémino. Ah, era Trigémino. sitio del- No, sentido del gusto. El facial. El facial. Ojo, porque el trigémino es sensitivo acá para la lengua, ¿eh? No es del gusto. Algo, no confundan sensitivo con sensorial, ¿sí? Sensorial son sentidos, ¿sí? Gusto, olfato, vista. Acá solamente, claro, acá solamente vamos a ver lo que es el sentido del gusto, ¿sí? Claro, sensitivo es lo otro. Sí. Bueno, pensé que me ibas a decir algo. Bueno, nada, la cuestión es 2/3 ¿Cuál era, anteriores, entonces? nervio facial, ¿sí? Tercio posterior, glosofaringio. Y la parte más posterior dijimos el nervio vago. Todas las terminaciones nerviosas que obviamente se conectaron con cada papila gustativa de estos nervios, obviamente toda la información va a llegar a lo que es el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Ubicado en el tallo encefálico, ¿sí? Está ubicado en el bulbo. Tampoco vimos sistema nervioso, así que no saben de qué estoy hablando. Pero bueno, en el tallo encefálico hay un núcleo. Cuando yo digo núcleo, significa que hay neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las terminales nerviosas de estos nervios, llegan al núcleo del tracto solitario, ¿sí? Y hacen sinapsis, o sea, hacen comunicación y conexión con estas neuronas que están en el núcleo del tracto solitario, y de ahí la información sube hasta la corteza gustativa, ¿sí? Que bueno, la tenemos en el lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo que está acá en la parte lateral, una parte de la corteza cerebral, donde está el área gustativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros captamos, las células sensoriales captan sustancias químicas, ¿sí? Pero esa información
de la sustancia química que se capta, obviamente tiene que llegar a la corteza cerebral, y una vez que llega a la corteza cerebral, al área gustativa, ¿sí? Ahí se interpreta el gusto. Ahí se dice, bueno, esto es salado, esto es dulce, esto es amargo, esto es umami. O sea, la que interpreta, ¿sí?, el gusto que nosotros estamos sintiendo a través de la lengua es la corteza cerebral, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de los sabores, ¿sí?, no solo participa el gusto, sino que también participa el olfato, ¿sí? Cuando yo hablo de un sabor, o sea, el sabor a, no sé, a jamón crudo, ¿sí? Yo estoy sintiendo ahí algo que me lo da el sentido del gusto, que va a ser lo salado, ¿sí? Y lo umami, por ahí se estimularon los dos. Y obviamente el sentido del olfato, porque eso me permite distinguir qué es lo que estoy comiendo. Por eso cuando estamos muy resfriados no sabemos. Podemos sentir el gusto, pero no podemos sentir el sabor de lo que estamos comiendo. ¿Sí? Bueno, no sé si quedó más o menos claro. Díganme. Sí, profe. Bueno, vamos a descansar. Este mecanismo de la deglución no corresponde acá, ¿sí? Por eso no lo vamos a ver ahora. La deglución la vemos cuando vemos faringe, ¿sí? No boca. Si bien el velo del paladar ya les dije que participa, ¿sí? Porque se tiene que elevar, ¿ven? Se tiene que elevar para impedir que el bolo pase a las fosas nasales, ¿sí? Después, la mayor parte de los mecanismos de la deglución los vemos con faringe y laringe, que bueno, son las que participan en el proceso. ¿Sí? Así que bueno, después esto lo vemos. Bueno, recreo. Recreo, me da risa. Bueno, era larga esta parte. Sí. Bueno, pero es una clase importante, ¿sí? Es una clase, esta parte es importante. Por eso es bueno que lo ven primero, ¿m? Que no están tan cansados.